hace 1 o 2 años atrás se mencionaba bastante de hablar de lo contracultural y de lo que se venía. Y es justamente, estamos haciendo una lucha que es de conceptos, de pensamientos, de posiciones políticas, que hace más de una década se ha recrudecido, ¿sí? Y uno se pregunta por qué se vota lo que se vota, y estamos a un año nuevamente de pensar de nuevas autoridades. Entonces, ¿por qué se vota o por qué se sigue resignificando el sufrimiento y el dolor? Y creo que lo que se instaló es un sistema de creencias. ¿Qué es lo contracultural de pensar en esta columna y en muchos otros espacios de medios radiales o televisivos o de las redes sociales? El considerar cómo salir de la creencia, ¿sí? Porque lo que estamos viviendo, inclusive si uno mira el gobierno nacional no es parte de un partido político, es parte de una tribu política. Su consistencia de clan es lo que prefigura a la opresión avanza, digamos, porque más que libertad es un contrasentido de sistemas opresivos. Entonces, seguir apostando por la tribu política de la opresión avanza es justamente hundir a la Argentina en una debacle de pobreza, de ruina, como lo dije en columnas anteriores, cuando hablábamos del desmoronamiento que se está produciendo en carácter social y en el sistema educativo. La columna anterior mencionaba sobre la docencia desclasada y retomo un poco por qué traía ese término. Y porque uno tiene que inscribirse en una clase determinada, pero ¿qué nos sucede? No es solamente de pensar como River Boca, blanco negro, digo, por mencionar así figuras gráficas que nos vengan en decir uno u otro. A eso siempre nos quieren llevar. A eso no nos quieren llevar. Uno tiene que tratar de moverse de esos binomios. Pero que esto de clase baja, clase alta, clase media, clase alta y comenzar a hacer, el peligro no solamente está en los binomios de en qué lugar estoy yo y qué lugar está el otro, sino también en lo que, por eso decía lo desclasado, lo que me hacen creer internamente y provocan como las contradicciones y las rupturas dentro de lo que uno diría la clase baja. La clase baja obrera, trabajadora, que también, digamos, se van instalando determinados discursos, y esto es lo contracultural, de que nos ponen enfrentados a la clase trabajadora. Y lo que quería digamos, traer a hilvanar con esta columna, digamos, a juntar, es que esas ideas que se cuelan y se meten, digamos, a que nos enfrentemos entre nosotros, trabajadores, es lo que termina consolidando un sistema opresivo. Digamos, para que haya opresión, no solamente yo tengo que trabajar en las lógicas de los binarismos, ¿sí? Los buenos y los malos, lo justo y lo injusto, lo moral y lo inmoral, sino también introducirme dentro de la propia clase y crear contradicciones, ¿sí? Que contradicciones en, por ejemplo, el discurso de la vocación que se trajo por el gobernador mismo, es un discurso de contradicción.
Porque se mete a que yo, en lugar de estar discutiendo sobre el salario, comienzo a pensar si mi vocación, y ahí está lo contradictorio, cómo lo uno con el salario. No se une. Porque una cosa es lo que yo puedo amar mi profesión, y otra cosa es mi reivindicación como trabajador de lo que considero ganar. No, yo no tengo que hacer dialogar esas dos cosas, porque comienzo a dialogar y no voy a llegar a buen puerto, porque voy a encontrar sencillamente contradicciones. Ahora, el discurso de una burocracia progresista conservadora, como es el gobierno provincial, ¿sí? Porque vestido de aspectos de banderas populares y de inclusión, pero en realidad no voy a decir que son los liberales de ultraderecha, pero sí es un progresismo conservador que utiliza las formas burocráticas de opresión. Vamos, ahí está como el punto que uno tiene que entrar a ser visible. Y metiéndonos en la columna y avanzando sobre qué advertencias tenemos que tener los docentes para no terminar siendo unos desclasados. La otra vez, en una asamblea en el instituto, planteaba que el hecho de acceder a un determinado bien, como comprarme un auto de determinadas características, o tener acceso a determinadas vacaciones en lugares lejos de Argentina y el exterior, no me convierte a mí en ser de clase alta. Porque si eso lo pagué con muchas cuotas, que tiene que ver con el propio, el salario asignado y lo que podría pagar, y que no es algo más que me sobra, y que está, entonces no me pone en la otra clase. Sigo siendo de esta clase, puede ser de esta clase bien remunerada, que es lo que uno espera. Entonces ahí es la advertencia de no ser desclasado, no confundir que me fui a ser de clase alta porque tengo un determinado auto o me hice unas determinadas vacaciones. No, cuidado, colegas, en qué lugar me pongo cuando accedo a determinados bienes, ¿sí? Porque sigo perteneciendo a la clase del cual, que implica ser la clase trabajadora. Digo, no me convierto en una clase empresaria simplemente por tener determinados accesos. Y hoy, en esta columna, es poder pensar la docencia, o sea, la educación y la docencia oprimida. O sea, ¿qué es esto de la opresión? Digamos, el campo de la opresión tiene, digamos, una gama de conceptos que es necesario como analizarlo y desagregarlo para entender, bueno, qué sería una opresión en el esquema educativo, en el esquema social. Entonces, les propongo, digamos, por un lado, Freire, y lo traigo, digamos, a un pedagogo crítico latinoamericano, traerá una tensión en la docencia, entre una autonomía y una praxis liberadora, algo que a mí me da espacio. ¿Sí? Cuando hablamos de praxis liberadora, es espacios que tengo. Supónganse el salario cuando a ustedes les restringe y cada vez tengo menos capacidad de compra. ¿Sí? Lo que dice el gobierno nacional respecto de que va a avanzar la libertad, en realidad lo que avanza es la opresión, digamos. Me quita mayor poder de acceso a bienes, ¿sí? Bienes educativos, culturales, bienes materiales de compra. Entonces, mi praxis de libertad, mi espacio de libertad se restringe. Entonces, ahí hay un contrasentido, ¿sí? Por un lado, de lo que enuncian y con lo que hacen, ¿sí? Entonces, Freire va a advertir que la autonomía tiene que ver con una praxis liberadora. Yo no puedo hablar de autonomía si
no tengo un espacio donde pueda moverme libremente. Eso. Ahora, hay una tensión, ¿y dónde está la opresión? En la burocracia. Cuando el Ministerio de Educación, los gobiernos, los poderes judiciales, legislativos, ahondan sobre los procesos burocráticos, lo que va a ser como resultado es la inercia y deterioro de un sistema. ¿Sí? Piensen en lo que se vivió respecto a la propuesta del proyecto de financiamiento. Lo que entró es un mecanismo burocrático de lo que presentó de propuesta el gremio, lo que presentó el gobierno, pero no como para diálogos de propuesta, porque Freire diría, ¿cuál es el acto de resistencia? El diálogo, el debate, propuesta 1, propuesta 2, 3, 4. Pensemos, no. ¿Qué es lo que colusionan y todos están de acuerdo? En un sistema burocrático. Digamos, en lo que entra, en lo que sale, en lo que la comisión quiso hacer dormir en primera instancia el proyecto, digamos, entró por un sistema burocrático. Entonces, cuando nos comenzamos a encontrar con la burocracia, ahí ya tenemos un síntoma de advertencia de que comienza el sistema de opresión. Porque lo que hace la burocracia es comienza a restringir, entonces el Ministerio de Educación se comienza a acordar de decretos y reglamentaciones de cómo se realiza una asamblea en la escuela. Antes no se acordaba, digo, este mismo gobierno, sí. Primer gobierno no se acordó, ahora se acuerda. Entonces, lo que comenzó a hacer en movimiento es un sistema burocrático y ahí comienza la opresión. Lo que pasa es que son opresiones distintas. Si voy al gobierno nacional, ¿sí? La opresión estaría puesta en el sistema de financiamiento. Cada vez con el discurso del equilibrio fiscal, nominal, farsante, porque es una ficción, porque si hay equilibrio fiscal tendría que comenzar a moverse la rueda de producción, y eso no pasa, entonces me da cuenta de un sistema opresivo farsante, de ficción del equilibrio fiscal. ¿Qué es lo que sí observo? Desfinanciamiento y desinversión constante. Entonces vos tenés lo que uno llamaría en sistema de doble pinza. Por un lado tenés el desfinanciamiento, la acción de desfinanciamiento del sistema nacional, y la provincia comienza a hacer sistemas opresivos que son de orden burocrático, de que todo se hace más lento. ¿Sí? No sincera qué es lo que puede pagar y no, sino simplemente lo que hace es te hace propuestas banales, con financiamientos banales, y lo que uno entra en un sistema burocrático de propuestas. Y como analogía traigo, respecto a esto de un sistema de doble pinza que es los sistemas opresivos, cómo se hizo en la campaña al desierto. En la campaña del desierto, para la eliminación de los... Y acá aparece otro factor. El sistema opresivo tiene una finalidad, la eliminación del sujeto. La alienación en primera instancia, que es decir, que yo ya no sé dónde estoy parado. Eso es porque me cansa la situación de sufrimiento. Entonces, primero la alienación y después... ya estoy fuera de mí, ¿sí? Estoy fuera de sí, todo lo que comienza con el sistema burocrático y después termina en la eliminación, o sea, me anulo. Puede ser la eliminación física como la anulación psíquica del sujeto. Estoy quemada mi cabeza. Entonces, cuando a la docencia le comienzan a quemar la cabeza...
y ese estado de cansancio, ¿no? En el que Exacto. vive constantemente la docencia. No solo por el hecho de tener 2 trabajos, Sí. vamos a arrancar por ahí, sino por lo agobiante de todo esto que vos venís detallando perfectamente. El sistema de doble pinza en las campañas al desierto es al pueblo indígena, la acción por un lado estuvo en empujarlo al desierto, empujarlo a lugares poco productivos sería, Inhóspitos. sí, inhóspitos, digamos, justamente para que se vaya produciendo su desgranamiento, desmembramiento hasta eliminación física. Y a eso suman procesos burocráticos, que serían las formas, yo le llamo las formas de tribunales, que son toda la burocracia judicial o legislativa, que lo que hace es avalar los procesos de barbarie en aras de decir que son procesos civilizatorios. ¿Sí? Entonces, los sistemas de doble pinza que llevan en acción y burocracia, a eso le llamo, digamos, siempre hay un acto material, pero también hay mecanismos que permiten legalizar esta situación. Entonces, si miramos en la conformación del Estado Nacional Argentino, primero entró Sarmiento. Sarmiento entró por las escuelas, a través de las instituciones, con el discurso, ¿sí?, de civilizar. Lo que produjo y de argentinizar es el borramiento de la diferencia. Digamos, tenía un empacho con el gaucho, Sarmiento. No le gustaba, digamos, era símbolo de barbarie. Ahora, se ingresó por la escuela, se ingresó por las instituciones, por la cuestión simbólica, el trabajo, el cambio de idea, y terminaron con la campaña al desierto mucho tiempo después con Roca. Fue un sistema progresivo, que uno, viendo, si uno transporara, por eso no me gusta hablar de padres de la patria, pero lo que hicieron esas figuras es un proceso sistemático que ingresó primero por la cabeza, por la idea. Por eso es que los movimientos y ir contra la creencia es justamente abordar desde la idea. Entonces, ese sistema opresivo comenzó por ahí y después llegó a que aparecieron nuestros manuales sin dolencia, que la campaña del desierto hasta fue buena. Y desde la misma nominación de desierto, de ver que algo no estaba habitado, era como, fui a un lugar donde no había nadie y me puse en ese lugar. Y lo que tiene para rescatar es esa sistematización. O sea, habría en algún momento en la Argentina que sistematizar para el bien, digamos. Exacto. Porque fue borrar al gaucho, borrar la historia oral o borrar toda la historia y poner una nueva historia, la que necesitaban en ese momento histórico las élites dominantes, de decir, queremos un país de determinada forma, eso que hablabas vos siempre de la uniformización, Sí. de la civilización y de la argentinización, y técnicamente llevaron brillantemente adelante ese objetivo, ¿no es cierto?, de unificar, de argentinizar, precisamente porque se daba en un momento de un aluvión migratorio extranjero, donde borraste la historia argentina, o la falsificaste, digamos, y para esas nuevas generaciones, como no tenían esa tradición histórica, eliminaste al gaucho y le pusiste otra historia. Entonces las nuevas generaciones arrancaron desde lo que pensó Sarmiento que debía ser para el futuro de este país. Claro. Los sistemas de creencia siempre van sobre una idea romántica, ¿sí? Entonces, la violencia que ejerce el presidente de la Nación en sus distintas formas ingresó por los medios masivos de comunicación
en la idea de el desarrapado peluquín, digamos, que dice cosas, digamos, que puede hablar tanto mal de Macri como de Cristina en su momento, ¿sí? Que era un panelista en esa idea romántica de panelista, idea romántica que sigue, que continuó, llega al gobierno y en la creencia sigue estando, más allá de las cuestiones de violentación que hace en todos sus sentidos, digamos, hacia la persona, no solamente en sus actos de palabra, sino en sus hechos de desfinanciamiento, de quita de trabajo, de crecimiento de la pobreza en Argentina. Pero sigue estando en el estado de creencia para muchas personas de esa idea de panelista. En un lugar surge para que yo justifique los actos de violencia y los actos opresivos, por una idea. Entonces, si uno quiere hacer un movimiento contracultural, primero tiene que ir sobre un acto de idea, para ofrecer lo distinto, la contracorriente de esta situación. En Argentina, cuando antes de llegar a la campaña al desierto, primero se construyó una idea de argentinidad, donde esa argentinidad no podía ser ocupado por la población indígena. Sin embargo, no era la idea de Belgrano de que en la argentinidad no podían estar los pueblos indígenas. Entonces, no voy a poner a todos en la misma bolsa, pero en esa generación del 80 de la Argentina se pregonaron determinadas ideas que después se constituyeron en acciones. Lo mismo sucedió en la dictadura militar. Primero se pregonaron el algo habrán hecho. Ese algo habrán hecho era alimentar para que las ideas de otro orden, no burocrático, no liberal, sean justamente sacadas de campo. Ese algo. Ese algo. Y después eso se constituyó en una acción de eliminación de los sujetos. Eliminación, ya sea por exilio, por ideas que se fugan, o física. Digamos, se fueron operando. Entonces, ese es el sistema de doble pinza y que hoy está, digamos, en plena tensión. Entonces, quería traer respecto a esto a dos pensadores críticos. Por un lado, Paulo Freire, latinoamericano, y por otro lado a Theodor Adorno. ¿Sí? Bueno, traen ideas, puntos interesantes para hacerlos conversar, uno puesto, digamos, en Europa, Theodor Adorno. Freire propone restaurar la intersubjetividad. Cuando Freire propone esto, que puede parecer una palabra muy rimbombante, lo intersubjetivo es el encuentro. Entonces yo encontrarme con vos, Nel, encontrarme con vos, Ale, y hablar, dialogar. ¿Sí? Y ahí pone un foco de resistencia. Uno diría, el diálogo, ¿qué tiene que ver con la resistencia? Porque resiste quien se opone a un conocimiento. Y el diálogo son dos logos, dos conocimientos. Solamente en el acto de diálogo es donde se puede contraponer un argumento. Los sistemas opresivos, ¿qué es lo primero que quitan? Las formas parlamentarias. Esto de hablar, dialogar, contraponer. Porque justamente es un acto de resistencia. Entonces, hablar de lo intersubjetivo es considerar al otro, a mí y al otro, y en diálogo. Ahí hay un primer esquema de idea de resistencia. Adorno, ¿sí?, va a hacer una advertencia
respecto a los procesos de frialdad y deshumanización. O sea, él vivió Primera y Segunda Guerra Mundial y por raíces o antecedentes familiares judíos tuvo que migrar. Bueno, vivió, entonces hacía esta advertencia sobre los procesos de deshumanización y que principalmente se pueden dar en educación, donde lo que él propone esta posibilidad de cuestionar la autoridad autoritaria. Nosotros como docentes tenemos una autoridad en la escuela, pero podríamos esa autoridad ponerlo en términos autoritarios. Hablo solamente yo, digo solamente yo, no me interesa qué es lo que vos pensás. ¿Sí? Lo que Freire diría educación bancaria. Digamos, ¿sí? Yo pongo mi conocimiento en vos, lo que vos pienses respecto, vos te ajustás a lo que yo te enseño. Entonces, y así podría suceder y uno quitar docente y poner gobernador, ministro, secretario, legislador, juez. No, yo no dialogo con vos. ¿Sí? Entonces sería esa autoridad autoritaria o arbitraria. Entonces, el diálogo tiene ese punto de tensión con la... uno plantearía de resistencia para sistemas opresivos, y en el sistema opresivo actual que estamos viviendo, y que lo mencionaba como de doble pinza, porque es un sistema opresivo multifacético. Y acá voy a, porque no, tal vez no me acuerden en todo el sentido de la palabra, pero por un lado de la frase tenemos el desierto del mercado nacional, o sea, lo que deja, y vuelvo a la analogía de la campaña del desierto, entonces lo que está dejando el gobierno nacional es un territorio de devastación. En lugar de cada cosa que toca, no lo transforma en oro, sino lo transforma en ruina, sería. Milei es el Midas de la ruina, digamos, cada cosa que toca lo ruina. Entonces, el desierto que deja, la otra pinza, sería el gobierno provincial, es la contención burocrática. O sea, lo que hace un tiempo decía sobre el circo y la calecita, bueno, lo que hace es querer subirnos a una calecita y dar una vuelta sin sentido hasta que termine el gobierno. Claro. Entonces, es como tener una calecita en un desierto. O sea, nos llevan a un desierto y nos suben a una calecita. Es decir, ni siquiera estamos en un camino por el desierto, digamos, en el cual comenzamos a transitar, porque para estar en un camino en el desierto tendríamos que tener proceso de diálogos, paritaria, conversación, formas de financiamiento. No, es directamente ir al desierto a una calecita y dar la vuelta sin... Entonces, eso es una opresión multifacética. Se hayan puesto de acuerdo o no, la advertencia es que son progresistas conservadores de sentido burocrático, con sentido burocrático. Claro. Entonces, por más que hoy digan nosotros no somos liberales y todo eso, digo, bueno, revisen. Son el sistema de garante de aplicación. Exacto. Le guste o no le guste, lamentablemente está siendo funcional. Claro. Ahí es donde uno lleva o en la columna a tratar de pensar que nosotros como parte de la clase obrera trabajadora, y esto es la segunda advertencia, la primera es ver cómo operan los otros. Y la segunda es cuál es el sistema de valores, ¿sí?, que nosotros como clase trabajadora asumimos. En su momento,
una línea que he estudiado, por ejemplo, Foucault junto con otros del campo, digamos, del marxismo, que advertían sobre los proletarios, ¿sí? Y cuidado la desunión entre lo que sería proletario, que yo le llamaría obrero, y lo que llamaban la plebe no proletarizada, que eran aquellos que no eran puntualmente obreros, sino que tal vez realizaban otras actividades por fuera de las fábricas. Servicios. Exacto. Y que qué es lo que hacía la burguesía en ese momento, trataba de que no se unan, de que se vean como enemigos entre sí a la misma clase. Hoy la advertencia es entre el obrero estatal y el obrero del sector privado. La clase empresarial, que en los libros uno lo lee como los burgueses, lo que siempre, digamos, van a poner contradicción es en la clase obrera de poder separar las aguas respecto del obrero estatal y el obrero del sector privado. Si uno mira, compartimos mismos intereses. Y a esto se suma otro, que son la migración de la clase obrera hacia lugares como los sistemas de seguridad. Y ahí se produce otro enfrentamiento, digamos. Son de la misma clase obrera, pero que ocupan puestos que puede ser de seguridad, policía, ejército, digamos, ¿sí? Y que también los utilizan, ¿sí? Como opuestos, supuestamente estarían del otro lado, supuestamente, y lo ponen como opuesto a la clase obrera. Mientras que todos somos parte de la clase obrera, compartimos un mismo interés, queremos beneficios sociales, queremos buenos salarios para tener mejores accesos a bienes culturales y materiales. Eso es lo que compartimos entre todos. Después tenemos funciones o tareas diferenciadas, pero somos parte de una misma clase, que es la clase trabajadora. ¿Sí? Sí. Y acá es el punto de reflexión. ¿Qué contradicciones nos están poniendo a uno y otro para que evaluemos de lo que es justo y lo que es injusto? Fíjense que cada vez que nosotros estamos proponiendo el salario mínimo vital y móvil, que es un tema uniforme para toda la clase, sin embargo, lo que hacen es provocar contradicciones si soy merecedor por vocación de tener o no tener ese sueldo, porque comienzan a comparar. Vos te vas a trabajar como policía 7, 8 horas. Vos te vas a un comercio 7 horas. ¿Cómo? El docente trabaja 4. Entonces comienzan con esas contradicciones, pero no hablan de que el docente también trabaja 8 horas y un poquito más si visibilizas trabajos invisibles que actualmente desarrolla, que sería proceso de planificación, clase propiamente dicha y proceso reflexivo para volver a planificar. Los materiales que el docente lleva al aula no aparece por ósmosis y por magia al momento que ingresa a la escuela. La formación tampoco. Exacto, ¿sí? Entonces, si el otro trabajador conociera el trabajo invisible que hace el docente, no entraría en contradicción porque pide un salario determinado que es igual al salario y porque tiene un tipo de... Lo único que estamos hablando es de tareas diferenciadas. Pues si no, yo cuestionaría por qué tiene que tener propina el que está como mozo en un restaurante. Uno no cuestiona la propina que se le da o el extra X de sueldo, porque tiene que ver con tareas diferenciadas. Y en el campo popular y del trabajo debemos entender que tenemos los sueldos que tenemos en función de tareas diferenciadas. Y la propuesta es que no nos diferencien, porque el enemigo no está al interior de la clase. Está afuera.